vamos con espacios lineales. ¿Estamos? Entonces vamos a borrar acá. Bueno, vamos a arrancar entonces ahora con, creo que es la bolilla 3 o 4 del programa. Hay que mirar después. Bueno, vamos a empezar con espacios lineales. Y vamos a ver en realidad cómo es su estructura algebraica. Los espacios lineales son una generalización de la estructura algebraica de espacios vectoriales. Nosotros en los espacios vectoriales, no sé si se acuerdan, tomábamos un conjunto de vectores B, ¿no? Conjunto de vectores B, y tomamos un cuerpo de números reales para definir el espacio vectorial. Nosotros en un espacio vectorial teníamos, la estructura estaba basada, ¿se acuerdan que eran 10 leyes, no? La estructura algebraica venía dada por un conjunto de vectores que llamábamos B, la operación suma para ese conjunto de vectores B, el cuerpo de los números reales, porque era un espacio vectorial real el que estuvimos trabajando, y el producto por un escalar, no el producto escalar, sino el producto por un escalar. ¿Se acuerdan que era esta cuaterna de cosas? Y definíamos, para esto definíamos una estructura de grupo, ¿se acuerdan de esto? Y para esto definíamos una estructura de semigrupo. Esta era una estructura de leyes, mal llamada leyes, yo a mí me gusta decirle axiomas, leyes de composición interna, y esta estructura estaba basada en leyes de composición externa. ¿Por qué externa? Porque había una mezcla entre V, R y el producto para esta parte. Mientras que para la estructura de grupo era simplemente V y la suma. Porque había una relación entre el conjunto de vectores de Rn, ¿sí?, y el conjunto de los números reales para la multiplicación por un escalar. O sea, había dos conjuntos en juego, por eso son leyes de composición externa, y un producto. Esto es lo que vimos en estructura algebraica, bolilla 4, no sé si lo recuerdan, de espacio vectorial. No sé si se acuerdan, no estoy muy seguro. Sí, profe, nos acordamos capaz que no todas Las leyes. Bueno, la vamos Sí. a repasar, pero ahora la vamos a generalizar. Entonces, ahora vamos a hablar de un espacio lineal, y el espacio lineal, lo voy a escribir con todas las letras, esperen. Para la norma euclidia, vamos a aclarar eso, dentro de, bueno, después lo vamos a aclarar, lo de la norma euclidia, dentro del espacio euclidiano, el espacio lineal, vamos a definir un cuerpo, un conjunto que voy a llamar ahora LP. ¿Qué es LP? Es un conjunto que no son vectores, son cualquier variedad matemática, o podríamos decir un conjunto de bicharracos de cualquier índole que cumpla para la suma. Creo que estoy en problemas con internet de nuevo, a ver si no se me borra la pizarra. ¿Me escuchan ustedes? Sí, profe, se escucha. Sí, pero se quedó congelada, me parece, la pizarra. A ver.
Sí, la pizarra no se mueve. Sí, esperen a ver si lo puedo arreglar. Si no se me borró, ya se me salió la pizarra. Bueno, denme un minuto. Qué mala suerte que está internet tan mal. A ver si recupero. Ahí recuperé. Ya comparto. Ahí la recuperé. Díganme cuando la ven. Ya Habíamos se ve. dicho que en lugar de llamar V, vamos a llamar al espacio LP. LP es un espacio de bicharraco como si fueran los vectores, un espacio vectorial, pero este va a ser un espacio lineal. ¿Por qué la P? Bueno, después vamos a hablar por qué se le pone una P abajo. Por ejemplo, cuando yo hable de uno de los espacios que vamos a tratar, de estos LP, uno de los espacios que vamos a tratar son los espacios de Hilbert, que es el único que vamos a tratar acá en este curso. Ese espacio, la P, se le pone el número 2. Entonces, esta P va variando. Por ejemplo, si esta P vale 1, estoy en espacios vectoriales. Si esta P vale 2, estoy en un espacio de Hilbert. Por ejemplo, el espacio de Banach, esta P tiene otro número que ahora no me acuerdo. O sea que esta P cambia de acuerdo al espacio eh, del bicho que yo tenga acá dentro. ¿Entienden lo que digo? Esto es una cosa genérica, ya no importa qué cacho es. No importa si son vectores. Esto puede ser cualquier cosa, inclusive puede ser esta B. ¿Entienden eso? Sí, Va a haber una suma y ahora en lugar de haber números reales va a ser cualquier cuerpo. ¿Qué es cualquier cuerpo? Cualquier cosa que tenga estructura de cuerpo, por ejemplo, K. No importa si son números o no son números. Y el producto. O sea, este es el producto por un escalar, la suma dentro de este espacio, y ese producto por un escalar tiene las mismas leyes de composición externa y de composición interna que tiene la estructura vieja de espacio vectorial. Pero ahora acá tenemos otros bicharracos. ¿Entienden? Entonces me sí. van a decir, ¿quiénes son los LP? Bueno, los LP pueden ser cualquier cosa que sean de la forma, qué sé yo. Yo las voy a llamar así, Φ1, Φ2, Φ3, Φn. LP es un conjunto de que pueden ser vectores, funciones, polinomios. Esta Φ pueden ser cualquier cosita que ande dando vuelta por ahí. Y si cumple con esta estructura, podemos decir que es un espacio lineal. ¿Entienden eso? Sí, Ujú. Ya no estamos hablando de algo específico, ¿entienden? Que no es nada específico. No importa qué cachos son estas cosas. Y K es un cuerpo. ¿Un cuerpo qué es? Es una estructura que cumple con una estructura de grupo para las dos operaciones que yo tengo acá. Entonces eso es un cuerpo. Eso forma un cuerpo. No sé si vamos bien. Entonces ahora vamos a definir las operaciones. Primero voy a definir LP para la suma. ¿Sí? Entonces, LP para la suma va a cumplir los axiomas, vamos a poner los axiomas, o leyes de composición interna. Son axiomas, ¿eh? ¿Y cuáles son? A ver si los recordamos. A, la primera es, si para todo phi sub i, phi sub j, dos elementos de acá adentro, no importa cuáles son, que están en LP, entonces la suma, ¿qué debería pasar? Debe Perfecto. pertenecer a la misma Ujú. cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Cerrada. ¿Se dan cuenta que no importa qué cachos son esas cosas? Después vamos a ver qué son. Por ahora estamos mirando la estructura que tiene. B. ¿Qué otra cosa? Sí, para todo phi sub i, phi sub j y phi sub k que están en LP, entonces teníamos la propiedad asociativa, ¿se acuerdan? Phi sub i más phi sí, sub j más
Phi sub K tenía que ser igual a phi sub I, a phi sub J, phi sub K. ¿Vamos recordando ahora? Sí. ¿También tienen el pentasautro? Sí. Ujú. Sí, para todo phi, cualquier phi sub I que está en LP, existe phi sub 0, que también pertenece a LP, entonces phi sub I más phi sub 0 tiene que ser igual a phi sub 0 más phi sub I, y eso me tiene que dar phi sub I. Es decir, no se tiene que alterar. ¿Se ve? Este es el neutro. ¿Vamos bien? Sí. Profe. ¿Cómo? Sí, sí, se entiende, profe. Estamos en forma genérica, ¿vieron? Ya salimos de qué son estas cosas, no importa qué cacho son esas cosas. Sí, para todo phi sub I que está en LP existe phi sub I a la menos 1, entonces el producto de phi sub I, perdón, la suma, phi sub I más phi sub I a la menos 1 es igual a phi sub I a la menos 1 más phi sub I y me da phi sub 0, tengo el inverso. ¿Está bien? Recuerden que la suma me tiene que dar el neutro, ¿no? Sí. Y por último, ahí tendríamos un grupo. ¿Está bien? Esa sería la estructura de grupo hasta ahí. Podríamos tener un grupo que sea conmutativo. Entonces, si además cumple A, B, C, D, E, F, si para todo phi sub I, phi sub J que están en LP, entonces phi sub I más phi sub J es igual a phi sub J más phi sub I conmuta. Y tendríamos un grupo abeliano conmutativo. ¿De acuerdo? Esta sería la estructura para la suma, la primera parte. Después tenemos que tener en cuenta la estructura para el producto entre LP, el cuerpo K y el producto. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿No hay dudas? Ninguna, ¿no? Creo que no es nada difícil. Bueno, ¿cómo sería la estructura para esto? No era tan difícil. A ver, la primera parte era que, a ver si sabemos lo que se tenía que cumplir. Vamos despacito, a ver. Sí. A. Sí, para todo phi sub I que pertenece a LP y un lambda, sea lo que sea, no sé si es un número ahora, porque está en el cuerpo, es un elemento del cuerpo, puede ser un número, puede ser cualquier cosa el elemento del cuerpo. Lambda, qué sé yo, es lambda, que pertenece al cuerpo K, ¿sí? Entonces, phi sub I, K lambda por phi sub I tiene que estar en el cuerpo. Perdón, cuerpo no, en LP, En el LP. en LP. En el más grande. Recuerden que el EP es un espacio más grande que K. K es un cuerpo y el EP es una estructura genérica, podríamos decir espacio vectorial. B. Sí. A ver, para todo, eh, vamos a poner phi sub I, que está en el EP, y lambda 1, lambda 2 están en el cuerpo K, entonces, miren lo que dice esta propiedad, el producto de lambda 1 por lambda 2 por phi sub I, ¿sí? Esto es igual
a lambda 1 phi sub i por lambda 2. ¿No? Podríamos alternarlo esto, ¿no? A ver si lo puse bien, esperen. No es Eh, entre la suma. Era la suma de estos dos, perdón. Ahora sí. Disculpen. Entonces ahora esto es lambda 1 por phi sub i más lambda 2 por phi sub i. Ahí está. C. Si para todo phi sub i, phi sub j, que están en LP, y lambda en el cuerpo, entonces lambda por phi sub i, phi sub j, me tiene que dar lo mismo que lambda por phi sub i más lambda por phi sub j. Esto es fundamental, estas propiedades, ¿eh? ¿Entiende? A ver si hay dudas hasta acá. No, no. ¿No? Muy bien. Después, A, B, C, D. Si para todo phi sub i que está en LP y lambda, vamos a llamarle lambda, a ver cómo lo puedo llamar a este, lambda sub i, o lambda 1 le podemos poner, que sería la identidad, pertenece al cuerpo, entonces phi sub i por lambda 1 es igual a lambda 1 por phi sub i, y me da phi sub i. Entonces, esta es la identidad, ¿no? Para el producto. ¿Estamos de acuerdo? Porque no lo altera. Acá teníamos la Bien. identidad. Sí, Neutro para la suma, este sería el neutro para la multiplicación por un escalar. ¿Está bien? El escalar puede ser cualquier cosa, ahora no necesariamente son números. No sé si vamos bien. sí. Ujú. Y después nos está faltando la... Ah, eh, la conmutativa, Ah, que puede servir. Si para todo phi sub i que está en LP y lambda 1, lambda 2 están en el cuerpo, entonces lambda 1 por lambda 2 por phi sub i es lo mismo que phi sub i por lambda 1 por lambda 2. Colmuta. ¿Ah? Ahí tendríamos todas las propiedades. Esto hablaría de un espacio lineal. ¿Se entiende? Este sería un espacio lineal, genérico. ok. Y no importa qué cachos son. Muy bien. Este espacio lineal se puede extender a un espacio, ¿se acuerdan que lo habíamos hecho? Un espacio lineal con producto interno. ¿Sí? Y acá definíamos al producto interno como una función. Por eso acá no hablamos más de el producto interno, ahora es una función. No sé si lo recuerdan. Entonces vamos a poder poner, la primera definición es, entonces, voy a poner así, definición 1, para ir generando definiciones. Dado LP y una función phi, donde phi
con phi definida como el producto cartesiano de LP por LP y el resultado en el cuerpo K. Antes íbamos a los números reales, pero como acá lo vamos a definir para el producto interno dentro de una norma euclidiana, este cuerpo ahora lo vamos a llamar, lo vamos a establecer sobre los números reales. Acá vamos a tomar que K sea igual a R. ¿Sí? Sí, inclusive se puede generalizar esto cuando la norma no sea euclídea. Entonces la función esta, phi, que la vamos a simbolizar, creo que la habíamos simbolizado así, con los kets, va de LP, producto cartesiano, a LP, a los números reales. O sea, esto sería equivalente a escribir esto. Definimos esto, definición dado esto, definimos a phi si cumple, a ver si se acuerdan qué es lo que tenía que cumplir la función para que sea una función producto interno. ¿Quién se acuerda? Vale para los vectores. La primera condición, ¿cuál era? No eran muchas estas. A, que para todo phi sub i, phi sub j, que están en LP, entonces el producto de phi sub i por phi sub j, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual a 0. ¿Se acuerdan? Producto interno. ¿Sí o no? Sí, y es cero cuando son iguales. Claro, B. Y después venía el de la norma al cuadrado también. No Ah, me muy acuerdo bien. exacto. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos recordando. LP, entonces, el producto de phi sub i por phi sub j es 0 si que, Phi sub si u, phi sub i es igual a phi sub j. no, el producto interno es si phi sub i es 0 o, o phi sub j es 0. Si alguno de los dos vectores eran 0, porque el producto Está bien, escalar pero para que sea 0, recuerden los vectores. ¿Está bien? Estamos en el producto escalar, ¿eh? No en la norma. ok. ¿Cuándo el producto escalar es 0? Cuando uno de los dos vectores es nulo. Esa es una condición. ¿Cuándo más es 0? Cuando forman un ángulo de 90. ¿O estoy Ujú. equivocándome? Muy bien. Lo que pasa es que acá esa condición no va a servir más. Porque eso sirve solamente si el espacio lineal es vectorial. Porque si estas cosas son polinomios, ¿cuándo dos polinomios forman un ángulo de 90? Si estas dos cosas son funciones, ¿cuándo dos funciones forman un ángulo de 90? Ahora había que aplicar lo de la desigualdad de Cauchy-Schwarz que habíamos dicho antes. Y era cuando se cumplía la igualdad. Bueno, ahora vamos, ahora vamos. Pero se entiende que acá no puedo aplicar esa condición. No sé si está claro esto. Sí, sí, se entiende. Y acá este cero no es un cero número. Este es un cero, le podemos poner un cero con carita. Sea lo que sea esto cero. Para que el producto escalar sea cero, acá uno de los dos bichos tiene que ser cero. No hay otra condición. No puedo hablar de ángulos de 90 acá. Porque estos no son vectores. ¿Se entiende eso? No lo puedo usar en forma genérica esto, con ángulos de 90. ¿Está? Otra condición importante que habíamos visto es la simetría. Para todo phi sub i, phi sub j que esté en LP, entonces la simetría dice que el producto de phi sub i
por phi sub j es igual al producto de phi sub j, podemos darlo vuelta, ¿no? Por phi sub i, simetría. ¿Qué más se tiene que cumplir? A ver. Había otro más. Tenía que ver con la suma, ¿no? De para todo phi sub i, phi sub j, phi sub k que están en LP, entonces el producto escalar phi sub i, producto escalar phi sub j más phi sub k, eso es igual a distribuir el producto escalar de phi sub i con phi sub j más el producto escalar de phi sub j, phi sub i con phi sub k. ¿Está bien? Recuerden que el producto escalar era distributivo. ¿Lo recuerdan eso? ¿O no se acuerdan? Y había otro más. Para todo phi sub i en LP y lambda en R, entonces había otra propiedad que decía que si el producto escalar de phi sub i, lambda, phi sub j, comí la j acá, phi sub i, phi sub j acá. Entonces, ¿qué se podía hacer acá? Sacar, si estaba multiplicado 1, sacarlo afuera, ¿no? Esto sigue valiendo, ¿ven? O sea, todas estas condiciones que habíamos aprendido con el producto escalar siguen valiendo. No sé si vamos bien. Y había una más, que era más genérica, FG. O la podríamos, a ver, bueno, sí. Creo que lo habíamos escrito como una sola, cuando sacabas lambda al cuadrado, por Sí, ejemplo. claro, podemos ponerlo así, miren ahora. Voy a poner lambda 1, lambda 2. Acá saldría lambda 1 por lambda 2, ¿no? Y si fuera igual, si lambda 1 es igual a lambda 2, daría lambda al cuadrado. ¿Está bien? Pero si no son iguales, se multiplica. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, hasta ahora teóricamente, por lo menos sí. Después cuando veamos qué son phi, qué es, o a qué, cuál va a ser el cero, qué sé yo, todas esas cosas, y vamos a ver si entendimos o no entendimos nada. Exactamente. Y ahora falta definir lo último que vamos a cerrar hoy para repasar todo esto. Bueno, un buen repaso hicimos, ¿eh? Vamos a definir el espacio lineal. Recuerden que primero definimos el espacio lineal. Son todas las 10 primeras, los 10 primeros axiomas que da la estructura de espacio lineal. Después le agregamos el producto interno. Entonces hasta acá, si a esas 10 condiciones le agregamos, esas 10 axiomas, le agregamos estos 5 axiomas más, forman un espacio lineal con producto interno. Y ahora vamos a hablar de un espacio lineal con producto interno Normado. normado. O sea, le vamos a agregar las condiciones de la norma. Entonces vamos a hablar de una nueva función, definición 2 acá. Creo que está bastante ordenado, ¿no? Fíjense cómo pusimos acá la norma, ¿no? Dado LP, ¿sí? Y una función sigma, entonces definimos
a sigma de LP por LP, asignando un número real, o su equivalente a decir la norma con estas barritas que van de LP por LP al número real. Recuerden siempre que estamos con números reales. Si se cumple la función sigma con los axiomas dos puntos, y ahora ponemos los axiomas. ¿Con qué axiomas? Tiene que respetar sigma. El primero es que para todo phi sub i que está en LP, entonces la norma de phi sub i siempre es mayor o igual a 0. ¿Sí? B, para todo phi sub i que está en LP, entonces la norma de phi sub i es igual a 0 si phi sub i es igual a phi 0. O sea, el valor 0. Creo que le habíamos puesto phi 0 al nulo, ¿no? Si él es el elemento nulo, ¿no? La norma, para que la norma de 0, el elemento tiene que ser 0. El 0 de ese espacio, de esa cosa, ¿no? De lo que sea. ¿Se entiende eso? Por Ajá. ejemplo, acá lo puse mal. Acá tendríamos que, creo que le habíamos, acá tendríamos que haber puesto arriba phi 0, ¿no? Ahí también. Arréglenlo para que quede con la misma notación. Phi 0 es el neutro, el 0, el que no altera las cosas, el 0 del espacio LP, no el 0 de los números, ¿eh? En 0 vector le poníamos un 0 con carita, ¿no? ¿Está bien? Sí. Que es ordenada. Acá el 0 es cualquier cosa que no sé qué será, pero bueno, ya veremos qué son esas cosas. Ya veremos dónde están esas verduras. Sí. Para todo phi sub i está en LP, entonces la norma de lambda por phi sub i va a ser igual al módulo de lambda por la norma de phi sub i. ¿Se acuerdan de esta propiedad? Sí. D. La otra, la de Minkowski. Con lambda, acá estoy comiendo, perteneciente a R, porque estamos sobre el espacio R. Para todo phi sub i que está en LP, phi sub i, phi sub j, vamos a poner 2. Entonces, la norma de phi sub i más phi sub j, la desigualdad triangular o de Minkowski, siempre es menor o igual que la norma de phi sub i más la norma de phi sub j. Y después teníamos las condiciones. Esta es la triangular, y vamos a agregarla acá, la E, que era un teorema, pero bueno, podemos ponerlo como teorema si quieren. Teorema 1, la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Se acuerdan? La desigualdad de Cauchy-Schwarz. No se acuerdan nada. ¿Qué decía? A ver quién me la puede decir, si alguien se acuerda. Sí, Pino, Pinapa, no me dicen. ¿No se acuerdan? El teorema 1, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, decía, sí, para todo phi sub i, phi sub j, que está en LP, ¿sí? Entonces, el módulo de phi sub i del producto escalar de phi sub i, phi sub j, era igual a ¿qué?
A la norma de phi sub i. Muy bien. Por la norma de phi sub j. La desigualdad de Cauchy-Schwarz. La desigualdad de Minkowski y la desigualdad de Cauchy-Schwarz. No, muy bueno. Y con esto teníamos dos observaciones o dos subteoremas que se podían demostrar, ¿no? Esto era importante porque ahora acá no importa qué son estas verduras. Teorema 2, si para todo phi sub i y phi sub j que están en LP y lambda en los números reales. Bueno, entonces, si el módulo del producto de phi sub i por phi sub j es igual a la norma de phi sub i por phi sub j, ¿sí? Eso implica que esto es igual a escribir, ¿qué cosa? Que phi sub i Que son linealmente dependientes. son linealmente dependientes, ¿no? ¿Quiénes son linealmente dependientes? Estos dos bichos. ¿Cómo escribimos que dos bichos son linealmente dependientes? Tendríamos que escribir que, Como claro, tendríamos que uno escribir es que igual a lambda por el otro. el otro. Exacto, quiere decir que el módulo de phi sub i sería igual, habría que demostrar, al módulo de lambda por phi sub j. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? O sea, entonces esto implica que phi sub i y phi sub j son LD, linealmente dependientes. Y el segundo teorema es teorema 3. Estos teoremas lo demostramos con los espacios vectoriales nosotros, ¿no? ¿Recuerdan? Creo Sí, que alguien profe. se acuerda. Teorema 3 es si para todo phi sub i, phi sub j que están en LP y lambda en los números reales, entonces el módulo de phi sub i, producto escalar, por phi sub j es menor que el módulo de phi sub i por el módulo no, perdón, la norma de phi sub i por phi sub j. Si es menor, esto es equivalente a decir que la norma de phi sub i no se puede escribir como el módulo de lambda por la norma de phi sub j. Entonces, phi sub i y phi sub j son LI. Esta es la forma de decir que son linealmente dependientes o linealmente independientes. Bueno, para la semana que viene sería bueno que repasen estas tres demostraciones de estos teoremas. Y con esto cerramos la clase de hoy. A ver si quedó claro todo. Si hay dudas, ¿dónde estamos? Quedó claro, profe. Le hago una pregunta, profe, para esta parte de la materia, ¿había recomendado algún libro? No, no sé qué recomendarte, Andreita. Libro no recomendé nada todavía porque el toque que le voy a dar está sacado de libros rusos. No tengo nada que ustedes puedan acceder. Eh, Voy a mirar si encuentro algo bueno en internet, porque también estuve mirando lo que hay de videos y son nefastos. Hasta acá llegamos hoy. Respecto a lo que me preguntás, la verdad que no sé qué decirte. No hay buenas cosas en castellano. En inglés hay algunas, tengo que ver qué hay.
si hay alguna traducción buena, pero no sé cómo se manejan con el inglés. Si todos, vos no creo que tengas problema. Yo tengo todos los problemas. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Quién Sí. lee inglés bien, más o menos, que pueda llevar si yo les doy algo en inglés? ¿Nadie? No me hacen caso, tienen que estudiar inglés, chicas. Se van a quedar afuera del mercado laboral. Bueno, Hagan, Jorge, pero primero nos tenemos que recibir acá. Después yo quería estudiar inglés, a mí me gusta mucho, pero ahora no puedo. tienen que ¿Sabes estudiar inglés, sí, es cierto. Tienen que estudiar inglés técnico, más que nada, para poder traducir. Porque, Sabe que ¿saben? yo tengo una anécdota, pero con el ruso, porque mi papá habla ruso y yo Claro. cuando era chiquita lo seguía para todos lados con una libretita, pero él no tenía muchas ganas de enseñarme, me sacó carpiendo y nunca más seguí. Sé las cosas que él usaba siempre, que eran, qué sé yo, no sé, el vaso que era estacán, qué sé yo, la sartén que será pateña, qué sé yo, esas cosas que él usaba siempre de la cocina, más que nada, esas me las aprendí, pero nada útil. Claro. Sí, yo no sé qué decirles porque cada vez que me piden libros, salvo los manuales que hay acá de las cosas más básicas, por ejemplo, álgebra 2, que es álgebra lineal básica, que hasta donde llegamos más o menos ahí, tampoco hay gran cosa. Ustedes vieron los libros que les di, la, la clasificación y todo lo que yo les di, no está muy bien que digamos, ¿no? Entonces, eh, no hay nada muy claro que digamos, ¿entienden? Y eso es un tema. Por eso eh, hay que tener mucho cuidado. Yo les diría que para poder estudiar esto, eh, el video que vamos a hacer, lo voy a tratar de hacerlo más, lo voy a dar todo con los dedos, voy a hacer cosas muy sencillas de entrada para que se entienda bien lo que vamos a hacer. Para la semana que viene les pido ver si pueden repasar esos 3 teoremas que quedaron ahí, que no los voy a demostrar de nuevo porque ya lo hicimos en álgebra 2 para vectores. Sería bueno que se atrevan a demostrarlo en forma general, poniendo cualquier phi, que se acostumbren a poner cualquier cosa ahí. No importa qué son. Fíjense que ahora no importa, porque cuando yo hablo de la norma me van a decir, ¿cómo calculo la norma de una cosa que no sé qué? Por ejemplo, ¿cómo calculo la norma de una sucesión? Me van a decir, ¿cómo se calcula la norma de una sucesión? Sé calcular la norma de un vector, porque tengo las coordenadas, una sucesión no tiene coordenadas. Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Cuando tengo otros bichos, cómo se calculan la norma, el producto escalar, todo dentro de la norma euclidia, ¿no? Fíjense que estamos trabajando todo en el espacio euclidio, aunque cambiamos los bichos, pero no cambiamos el espacio. ¿Se puede generalizar el cuerpo? Sí, en la estructura lo puedo generalizar, pero fíjense que ya cuando hablo de espacio normado y espacio con producto interno, el K vuelve a ser los números reales. Notaron ese detalle, ¿no? Muy bien. Bueno, si eso está claro, la tarea es terminar lo de la parábola que quedó. Espero que puedan sacar el error y podamos terminar la clasificación. Y por último, y segundo, ver esos 3 teoremas que son muy importantes. ¿Sí? Eso no son los últimos 2 no son difíciles. El que es un poquito más complejo es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, porque hay que escribir una expresión que nace del producto interno por sí mismo y que está basada en la definición de la estructura de espacio con producto interno. Fíjense lo que lo hicimos el año pasado, eso. Queda una cuadrática, hay que pedir que el discriminante sea negativo para que funcione. Hay toda una demostración, tiene toda una técnica la demostración. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a descansar. ¿Les parece? 3:10. Bueno, ¿Vimos Bueno, algo? Qué frío. ¿Eh? Muy bien. 3:10 nos volvemos a reencontrar en análisis. bueno, Bueno, profe, adiós. Hasta adiós. luego.